días. Buenos días. Feliz sábado. Me da mucho gusto que podamos reunirnos otra vez para continuar nuestro estudio o seminario acerca de relaciones. Vamos a tener una palabra de oración, pedir la guía del Espíritu. En Dios y Padre, gracias por este santo sábado. Gracias por sus misericordias. Gracias por su instrucción, su enseñanza, su consejo, su ley, su revelación. Gracias por su compañía. Gracias por su Espíritu. Yo le quiero pedir ahora que su Espíritu nos hable. El Espíritu que inspiró a los santos hombres a escribir esta palabra, nos hable ahora, para que de la palabra recibamos consejo, guía, instrucción y más todavía el germen de vida que contienen, que nos lleven a Cristo para que tengamos vida en abundancia, para que le conozcamos, para que le recibamos, para que le amemos y para que su carácter se reproduzca en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar en realidad del último tema específico en el que vamos a aplicar los principios que venimos estudiando hace varias semanas. Vamos a hablar hoy acerca de las guerras de Israel. Y creo que los próximos tal vez 3 sesiones vamos a hablar entonces acerca de eventos futuros, particularmente cómo es que el conflicto cósmico va a concluir y a ver si el conflicto cósmico concluye de una manera que es consistente, que no le hace violencia a los principios del carácter de Dios que hemos venido estudiando. Así que voy a hacer todo esfuerzo de dejar tiempo al final de hoy, del seminario de hoy, del tema de hoy, para preguntas. Como dije, es el último tema, las guerras de Israel, donde vamos a tocar temas del Antiguo Testamento, aplicando de nuevo los mismos principios. Usted puede ir de su cuenta, leer cualquier incidente que usted encuentre chocante en el Antiguo Testamento. Si aplica los mismos principios que aprendió acerca del carácter de Dios, va a encontrar que reflejan cada uno de esos incidentes, dicen algo acerca del maravilloso carácter de Dios. Con respecto a las guerras de Israel, es un tema especialmente en años recientes, ha tomado, siempre lo ha sido. Quiero decir que en años recientes ha salido de los círculos de religiosos, tal vez, o de personas que tienen interés en religión, y ha entrado de una manera prominente, pública, en conversaciones académicas y especialmente en lo que se llaman los intelectuales públicos, gente que escribe, que la mayoría de la gente lee, ¿verdad? No solamente artículos académicos y publicaciones académicas, sino en publicaciones populares. Y el ataque es particularmente contra Dios, no por el hecho de las guerras judías, las guerras de la conquista de Canaán y todas las guerras, sino particularmente en esos casos donde Dios da instrucciones, mandamientos, dice el texto, donde Dios da mandamientos, da instrucción, dice cómo pelear. Un incidente que me viene a la mente, por ejemplo, recuerdan en el caso de Amalek, en el tiempo de, perdón, en el tiempo del profeta Samuel, donde Saúl no siguió las instrucciones de
las órdenes que había recibido de producir en realidad lo que hoy llamaríamos un genocidio, matar al rey, matar a cada persona de Amalek y los animales, etc. Y Samuel vino, se enojó con Saúl, etc. El punto es que la dificultad proviene cuando se ve a Dios dando instrucciones de que se lleven a cabo estas matanzas. ¿Qué decimos de ese Dios? ¿Qué pensamos de ese Dios? ¿Está Dios instruyendo a su pueblo y a generaciones futuras que van a leer esos pasajes acerca de ser, cometer asesinato, de pelear guerras, de usar la fuerza, de cometer genocidio? De eso yo le digo, leo de esto en publicaciones que no son religiosas, periodísticas, que se escriben para una audiencia popular. Esto es común, sumamente común, este tipo de comentario que estamos viendo. Estoy diciendo en adición a lo común que es dentro de círculos religiosos. Esta semana estaba leyendo, por ejemplo, para darle una ilustración ahora dentro de los círculos religiosos, de un movimiento de varias décadas aquí en Estados Unidos, pero que está tomando mucha fuerza ahora, que se llama reconstruccionismo cristiano, Christian Reconstructionism. Y el reconstruccionismo cristiano dice que el mundo tiene que ser, todo el mundo, cuando ellos dicen el mundo no es Estados Unidos, Estados Unidos es importante que lo haga y que Estados Unidos entonces, usando su poder y su influencia en el mundo, alcanzar que todo el mundo entero, global, el planeta, sea gobernado por la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y ellos específicamente dicen, tiene que haber pena de muerte para adulterio, pena de muerte para todos los crímenes que aparecen allí en el Antiguo Testamento que tienen que ser manejados de esa manera. Todo mandamiento en el Antiguo Testamento tiene que aplicarse. Ese movimiento creció aquí en Estados Unidos alrededor de finales de los 70, principios de los 80, y está teniendo una gran prominencia. Así que ellos miran a estas narrativas en el Antiguo Testamento y la ven como un modelo de lo que Dios tiene en mente para su pueblo. Ellos enseñan que hasta que eso no suceda, no va a haber la segunda venida, que los gobiernos tienen que adoptar las leyes del Antiguo Testamento. Entonces viene Cristo, y que es el deber de cada cristiano. No es una religión, es un movimiento que afecta a muchas religiones y está creciendo de una manera asombrosa. Dándoles dos ejemplos de cómo, aunque tienen un grupo, lo mira estos eventos como una crítica hacia el carácter, una oportunidad para criticar el carácter de Dios, que está recomendando guerra, genocidio, lo que le llaman ahora ethnic cleansing, limpieza étnica de regiones. Y el otro grupo que está diciendo que esas son instrucciones de Dios y que son válidas y que son buenas y que se tienen que aplicar hoy otra vez. Ambos están de acuerdo que son mandamientos de Dios. Así que ese es el verdadero problema. El verdadero problema no es si la nación de Israel hizo todas estas cosas. El verdadero problema es qué hace Dios dando esas instrucciones. Ese es el tema de las guerras de Israel. Si miramos
en el texto vemos que el problema comenzó en Cades Barnea. Vamos a decir, el problema comenzó entre el cruzar el Mar Rojo y la llegada a Cades Barnea, vamos a decirlo así. Cuando el pueblo sale de Egipto y está de este lado del Mar Rojo, encontramos a Dios y a Dios solo, manejando la defensa de su pueblo. Leemos, el pasaje nos dice que la columna de humo fue y se interpuso entre el ejército, Faraón y su ejército, y el pueblo a quien Faraón y su ejército querían destruir. Y tenían todas los medios para cumplir ese deseo. Y entonces se abre el Mar Rojo, el pueblo cruza por tierra seca. Entonces, cuando cruzan, entonces ya la nube cruza con ellos. Y lo que vemos allí es Dios solo trabajando, operando de este lado del Mar Rojo, trabajando para la defensa de su pueblo. Dios es el responsable por la defensa de su pueblo, de que su pueblo no sea destruido. Después que cruzan el Mar Rojo y antes de llegar a Cades Barnea, algo ocurre allí, donde el pueblo decide tomar la espada. Tal vez padres de familia, tal vez jóvenes fuertes, cuando estaban frente al ejército egipcio y antes y de espaldas al Mar Rojo, se dijeron a sí mismos que nunca más se dejarían colocar en una situación indefensa como la que se encontraban. Se prometieron a sí mismos en sus mentes que tan pronto tuvieran la oportunidad iban a tomar la espada. No lo sé. El caso es que después que cruzan el Mar Rojo, después de cruzar el Mar Rojo y antes de llegar a Cades Barnea, el pueblo estaba armado. El pueblo ahora había decidido. Recordemos que no es que pierden la fe en Dios, es simplemente que transfieren esa fe. La transfirieron de Dios a la espada. Ellos tomaron la espada. Ahí es donde comienza el problema. El pueblo toma la espada. Ya hemos visto todas las implicaciones que esto tiene. Simplemente le están diciendo a Dios, los encargados de nuestra defensa somos nosotros ahora. Dios, tú estás muy bien en tu papel, y tu papel que nosotros te damos a ti lo envuelve prácticamente todo, Dios, prácticamente todo. Mira, a ti te dejamos el asunto del templo, te dejamos a ti el asunto a las ofrendas del sacrificio, a ti te dejamos el asunto de proveernos comida, el maná, a ti te dejamos el asunto de darnos luz y calor en la noche y sombra en el día. Y ese es el papel que a ti te toca, pero el asunto de la defensa nuestra lo hacemos nosotros. Es como un paso intermedio. Confían en Dios para ciertas cosas y para otras no. Yo les voy a sugerir que ese es el estado en el que se encuentra la iglesia cristiana hoy. Y es indispensable que nosotros
decidamos si somos de Dios en todas las cosas o parcialmente. Así que dije que todo el problema de las guerras de Israel se inicia aquí. Aquí es donde tiene su problema. El pueblo decide que él va a ser el encargado de su propia defensa. Ya sabemos que el pueblo, cuando estaba listo, Dios les dijo cómo era que Él les iba a entregar la tierra. Lo encontramos en Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, Dios les dice exactamente cómo es que Dios, cómo Dios tenía el plan de conquistar la tierra. Él les dice, yo enviaré mi terror delante de ti. O sea, el pueblo, antes de que llegara el pueblo, el terror de Dios iba a ir delante de ellos. Y consternaré a todo pueblo donde entres. Y yo te daré la cerviz de todos tus enemigos. Y Dios le está diciendo, mira, yo voy a hacer eso. Yo soy, este es como yo pienso conquistar para ustedes la tierra. Yo enviaré delante de ti la avispa. Dios va a mandar insectos que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré de delante. Notemos que siempre es Dios. Yo enviaré, yo te daré, yo enviaré. Yo no los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco yo los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, etcétera, etcétera. Así que este es el plan de Dios. Así es como Dios tiene planeado conquistar la tierra. El pueblo decide que ellos no quieren esa manera. ¿Cómo lo dicen? Cuando Dios les dice que entren a poseer la tierra, que se iba a poner en operación este plan que acabamos de leer en Éxodo 23. El pueblo dice, no creo que eso es buena idea. No sabemos qué hay de aquel lado. Mandemos gente que investigue, mandemos espías a espiar la tierra. Yo les voy a sugerir a ustedes que el hecho de mandar espías está diciendo que ellos no cuentan con que este plan que Dios acaba de anunciar va a funcionar. Déjenme ver si lo digo de esta manera que no sea más clara aún la idea. Si es Dios que va a hacer este trabajo, el que necesita tener la inteligencia que los espías van a conseguir es Dios. Y Dios ya la tiene, porque Él es el que está a cargo de operaciones. Él es el que está a cargo de diseñar el plan de batalla. La razón que ellos están buscando inteligencia acerca del territorio enemigo y de los enemigos es porque ellos entienden que Dios no es confiable. Que esto no es un asunto para dejarlo en manos de Dios. Que ellos están indicando que ellos tienen la intención de actuar, de tomar acción. Ellos, no dejarle el asunto a Dios. Tomar acción ellos. Por eso ellos necesitan inteligencia acerca del enemigo y del territorio enemigo. Porque ¿cómo pueden planear si no tienen esa inteligencia? Si es Dios que lo va a hacer, ya Dios la tiene. Si yo confío en que Dios va a hacer el trabajo, no tengo por qué mandar
mandar, enviar espías. Así que con el envío de espías, ya el pueblo estableció A, que ellos rechazan el proyecto de Dios, B, que ellos confían en sus propios recursos y no en los de Dios para ejecutar el plan de tomar posesión de la tierra que Dios le dio. Esa es la razón del fracaso del pueblo allí. Esa generación, ese es ese problema, esa transferencia, el enviar los espías señala, marca el paradigma en el que ellos se entraron, que Dios está fuera del proyecto Conquista, que ellos lo tomaron en la mano ellos. La consecuencia como resultado de esa transferencia es que usted lo encuentra en Deuteronomio 1, 19 al 21, lo encuentra en Patriarcas y Profetas, páginas 387, que fue la idea del pueblo, la de enviar estos 12 espías. La primera vez, la segunda vez, ya cuando Moisés había muerto, y a la siguiente generación, la idea fue de Josué, solamente con el propósito de Dios salvar a Rahab. Pero estamos aquí todavía. Dije que todo el problema de las guerras de Israel se origina en algo que ocurrió entre el cruce del Mar Rojo y la llegada a Cades Barnea. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que esa generación completa se descualificó. No puede entrar a la tierra. No pudo entrar. Así que ahora viene la siguiente generación. La siguiente generación conoce la historia de sus padres. Sus padres le contaron cómo salieron de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo. El resto ellos lo conocen. Pero Dios de todas maneras viene y repite el milagro del cruce ahora en el río Jordán. Que esta generación ellos vean con sus ojos. No solo eso, sino que se presenta Jesús como el comandante de las huestes y le da el plan de batalla para la conquista de Jericó. Dios está tratando de ver si los hijos de la generación previa que decidió tomar las armas, deciden, escogen abandonar la espada y dejar que sea Dios el que haga el trabajo. ¿Cómo planea Dios ver si logra que ellos lo hagan? Número uno, repite los milagros que habían oído ser contados por sus padres a esa generación para que ellos vean. Número dos, el plan de batalla que le da el capitán de las huestes, Jesús, a Josué, envuelve a dar la vuelta a la ciudad de Jericó y tocar trompetas todos los días. Todos los días. El libro de Hebreos nos dice que por la fe viene
Dios abre el río Jordán, ellos lo cruzan. Un momento, dicho sea de paso, sumamente vulnerable. Todos los ejércitos saben que este es uno de los momentos más vulnerables para cualquier ejército. Una parte está de un lado del río, la otra parte está del otro. El enemigo viene y los rompe en mitades, en porciones. Nada de eso ocurre, cruzan y entonces entran en este proyecto de darle la vuelta a la ciudad. Yo quiero que escuchemos este corto párrafo de Patriarcas y Profetas, página 493. Dice que ellos podrían haber razonado: ¿qué movimientos sin sentido son estos? Y qué ridícula es esta acción de marchar a diario alrededor de los muros de la ciudad, tocando trompetas de cuernos de carneros. Esto no puede tener ningún efecto sobre esas imponentes fortificaciones. La semana dando vueltas es precisamente para que el pueblo vea que desde el punto de vista estratégico, militar, de el paradigma de la espada en la mano, dice sin sentido, es ridícula esta actuación de marchar alrededor de los muros, tocando trompetas de cuernos de carnero. Pero el mismo plan de continuar esta ceremonia durante tanto tiempo antes del derrocamiento final de los muros brindó la oportunidad, continúa el pasaje, para el desarrollo de la fe entre los israelitas. Así que todo este ejercicio, yo he escuchado mucha gente hacer teorías, no, que las ondas de sonido de las trompetas y las vibraciones y etcétera. Todo el propósito de esto es un ejercicio, es una oportunidad, es un tiempo para que ellos observen y se den cuenta que lo que parece ridículo, y lo es desde el punto de vista de una espada, del que toma la espada, del que decide usar la fuerza, es ridículo. Es lo que estudiamos el miércoles en el capítulo 53 de Isaías, que el proyecto de Dios no es creíble. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se va a manifestar el brazo desnudo de Jehová? Que cuando Dios se remanga los brazos y viene a actuar de una manera ya determinante a resolver un problema, el proyecto es ridículo. A la mente humana que tiene una espada en la mano es ridículo. Pero que el mal no se vence con el mal, que la fuerza no resuelve el problema del conflicto cósmico, que el mal solo se vence con el bien, que el proyecto que es menospreciable cuando Cristo se presentó, que no es querido, que no se ve atractivo, que no es hermoso, que no tiene, que es ridículo, usando la palabra aquí de Patriarcas y Profetas, que es desechable. Ese es el proyecto que tiene éxito y Dios pone al pueblo a dar vueltas allí, le da
una semana completa de dar vueltas y tocar trompetas, y luego el último día les dice que den 7 vueltas. Es lo mismo que le está tratando de enseñar previamente a la generación anterior, cuando ellos pelearon contra los amalecitas con la espada y Moisés tiene que levantar los brazos y el pueblo triunfa. Baja, se le cansan los brazos y los baja, y el pueblo comienza a ser derrotado. ¿Qué ridiculez es esa? No es no es el mismo ejército, no son los mismos capitanes, no son las mismas espadas, no son las mismas armas. ¿Por qué es que si Moisés sube los brazos triunfan y si los baja no? Pierden. Es para demostrar que el ingrediente que está haciendo que ellos triunfen no proviene de las armas, no proviene de la fuerza, no es en la fuerza que está. Ese es el propósito pedagógico de enseñanza que Dios tiene cuando los pone a dar vueltas. Es para que ellos piensen, esta nueva generación decida, escoja. Vamos a tener una demostración más clara otra vez, llana, como la tuvieron la generación de nuestros padres, de cómo Dios opera, funciona. Los muros caen y tristemente el pueblo lo que hace es que se abalanza sobre las ruinas de la ciudad y pasa a espada a todos los sobrevivientes. En la misma página dice, a través de este medio debía quedar grabado en sus mentes que su fuerza no estaba en la sabiduría del hombre, ni en su fuerza, sino únicamente en el Dios de su salvación. Por lo tanto, debían acostumbrarse a confiar totalmente en su líder divino. Es desconfiar, es de transferir la confianza de Dios a las armas, la espada. Ya estudiamos detalladamente cómo Dios escoge venir con ellos y operar en ese camino de autodestrucción, camino de ¿qué le ocurre a a un ser humano cuando mata a otro? Cuando mata a una mujer, mata a un niño. Eso produce un endurecimiento en el corazón. Eso produce un daño a la persona que lo hace. Se encallecen sus afectos. Una persona, después de envolverse en estas acciones, voy a decirlo como una pregunta, ¿quedará más sensible o quedará más endurecido al llamado y a las instrucciones de Dios? Dios no tenía ese plan, nunca tuvo ese plan para su pueblo. No era su propósito, y eso no estamos todavía tomando en cuenta el efecto que tiene sobre las víctimas. Así que cuando Dios ve que el pueblo está determinado al uso de la espada, ya vimos las últimas 3 o 4 semanas, así que lo voy a repetir solo brevemente. Dios viene a donde ellos están y camina con ellos por ese camino, con la idea de mitigar el mal, el daño que su posición de poder los coloca sobre sus víctimas, que no torturen
que minimicen el daño que le van a hacer a otros, que sean lo menos crueles posible, y especialmente que no se autodestruyan, comprarles tiempo, todo el tiempo tratando de ver si los logra mover a que vuelvan por el camino de él, por su plan de acción. Así que vemos que todas las guerras de la nación de Israel en la conquista de Canaán, ninguna de ellas se pelearon por instrucción de Dios o se pelearon bajo el paradigma de Dios, como Dios quería que esa conquista se llevara a cabo. Y que todas las, se hizo ese trabajo entonces usando métodos humanos, andando por caminos humanos. Y que toda instrucción de Dios por ese camino es instrucción para bien dentro de un paradigma que es malo. El hecho que Dios está allí dándoles instrucciones no lo convierte en camino bueno. Está la manera de Dios conquistar, está la manera del pueblo conquistar, que no es la de Dios, que es dañina, destructora, es brutalizante. Y el hecho que Dios entre a trabajar con ellos allí no cambia, no la hace ahora de repente camino de vida o a un camino de Dios. Es Dios trabajando en camino humano. Tenemos que recordar ese principio. Dios operando en camino humano, todo lo que va a ocurrir allí es malo, es para muerte, es para destrucción, aún Dios estando allí con ellos. Para la reputación de Dios hubiese sido mejor si Él no se mete allí, porque es que el que se mete allí, algo de lodo se le va a pegar. Pero Dios no piensa en lo que es mejor para Él, Él piensa en lo que es mejor para ti, para mí, para su pueblo. Por eso va. Eso es lo que estas desgracias y tragedias nos deben decir acerca del carácter de Dios. Es que Dios se arriesga a quedar enlodado, embarrado de la suciedad que hay por ese camino, con tal de no abandonarnos. Y les da instrucciones. Y ya estudiamos, ya vimos que cuando Dios da instrucciones allí, una de tres cosas van a ocurrir. Número uno, no le hacen caso a esas instrucciones y siguen a la misma velocidad acelerada. O le hacen caso a esas instrucciones y entonces siguen también destruyéndose, pero más lentamente. O tercero, pueden recapacitar y arrepentirse y decir, ¿sabes qué? Este camino por el que andamos y por el que han andado nuestros padres antes que nosotros es camino de muerte. Vámonos a andar por camino de Dios. Y encontramos en el Antiguo Testamento ejemplos de los tres casos. Así que Dios entra y opera dando instrucción. Esa es la intervención de Dios, dando instrucción
consejo dentro de ese camino por el que el pueblo escogió andar cuando tomó el uso de la espada. Y esa es la causa de tanto malentendido hasta la fecha de hoy. Pero repito, tenemos los ingredientes disponibles, está la evidencia allí en la Biblia para entender correctamente estas, cada uno de estos eventos. Voy a hacer este último comentario, entonces voy a abrir 15 minutos de preguntas. Este abandonar o sacar a Dios de defenderlos, de ser su defensor, vamos a decir, de quitarle el Pentágono, el Departamento de Defensa, dejarlo en otros departamentos, pero no en ese. Continuó de generación, pasó de generación a generación. Y encontramos otro paso decidido en esa dirección en el incidente de cuando el pueblo se acerca a Samuel para pedirle que pongan rey sobre ellos, que quieren ser como las otras naciones. Y Dios dice explícitamente en esos pasajes, lo dice explícitamente: Samuel, no te están abandonando a ti, no te están rechazando a ti, perdón, me están rechazando a mí. Es a mí al que no quieren que siga en este papel. El pastor Ureña me comentaba en estos días que allí vemos un ejemplo donde Samuel, que era un juez de Israel, era el ejecutivo profeta de su tiempo, de su generación. Así que ahora el pueblo viene y es como un pastel. Ya le quitaron un pedazo y le dijeron: Dios, no te queremos a ti metido aquí. Y ahora vienen y sacan otro pedazo. No queremos que tú seas el ejecutivo de la nación. Lo fantástico de esto es que Dios siempre busca, anhela, desea encontrar la manera de quedarse y hacer todo el bien que le sea posible hacer dentro de las restricciones que le marcamos. Lo corren como ya lo habían corrido para la parte de defensa. Ahora lo corren del papel de ejecutivo en el tiempo de Samuel. Y vemos cada vez que Dios es quitado de en medio, se acelera el proceso de degradación y facilita el siguiente paso de rechazo. Y esto culmina en la destrucción de Jerusalén después de esta terrible declaración que aparece en San Juan 19:15. Pilato le pregunta: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y ellos le respondieron: no tenemos más rey que César. Ahí culmina, ahí se completó el rechazo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que lo sacó de Egipto,
el Dios que toda su economía prefiguraba, se hizo carne y vino. Y ellos dijeron, ese no es nuestro rey. Nuestro rey es César. Y están declarando la verdad. Ese era su rey. Y ese rey César vino y destruyó Jerusalén. Todavía están las piedras del muro. Hay secciones donde todavía se ven las piedras del muro, exactamente donde los romanos la dejaron en el año 70. Es camino de muerte, es camino de destrucción, es un camino que degrada, es un camino que se retroalimenta a sí mismo. El siguiente paso facilita otro. Dios se queda, y debo de decir esto, con frecuencia tiene éxito en sacar un remanente. Nosotros estamos hoy envueltos simplemente en otro capítulo del mismo conflicto. Vamos a tener una palabra de oración y entonces los 10 minutos que quedan lo vamos a usar para preguntas. Oremos. Amante Dios y Padre, gracias. Gracias, Dios, por su palabra. Gracias por este estudio. Gracias porque podemos ver aún en las cosas terribles y malas, calamidades y desastres, evidencias claras de su carácter de amor protector, providente, redentor. Dios bueno, denos un corazón tierno, una mente que responda a esas manifestaciones tan abundantes de su gracia, de su amor. Bendiga su iglesia aquí en la mansión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, si hay alguna pregunta, ya comenté